Buenos días, hermanos. ¿Me pueden escuchar bien? Perfecto. Bueno, antes que nada, quisiera agradecer al Señor porque hoy tengo la posibilidad, el privilegio de poder compartir su palabra con todos ustedes. Hoy vamos a compartir acerca del Salmo 3, como algunos ya pueden ver en sus boletines. Esta es una oración escrita por David cuando él estaba pasando un momento sumamente difícil. Al preparar esta prédica, yo estuve meditando y me hice la pregunta: ¿cuál fue uno de esos momentos difíciles que tuve que enfrentar en mi vida? ¿Cómo reaccioné? ¿Qué pasaba por mi mente? Pues hoy quiero contarles ese difícil momento que me tocó vivir. Era octubre del año 2003. Con mi esposa estábamos esperando a nuestra nueva bebé, la tercera. De hecho, sabíamos que era prematura, es decir, que iba a nacer antes del tiempo establecido, ¿verdad? Llegó la fecha programada de la cesárea y nosotros nos fuimos a la clínica a la hora que nos indicaron. Esta era la primera vez que los médicos me iban a permitir entrar al quirófano. En los anteriores nacimientos de mis anteriores hijos no tuve esa oportunidad, pero esta vez sí. Me vestí junto con los médicos, con la ropa necesaria antes de entrar al quirófano. Me dieron todas las instrucciones respectivas, dónde podía pararme, qué podía hacer, qué no estaba permitido. Y entramos al quirófano y se inició la cesárea. Cada médico estaba listo para cumplir cada una de sus funciones. Al cabo de unos minutos, la bebé nació. Pero por alguna razón que yo no podía entender, la bebé no lloró. Los médicos intercambiaron miradas de sorpresa uno a otro, pero nadie decía nada. Ese silencio incómodo que teníamos en el quirófano fue roto cuando mi esposa preguntó: ¿por qué no llora mi bebé? ¿Dónde está? Quiero verla. En ese momento el médico, el neonatólogo, se me acercó a mí y me dijo: este es el momento en que debe salir. Necesitamos reanimar a la bebé. Ya te explicaré lo que haremos. Y una enfermera me llevó a la sala para cambiarme. Me fui cambiando, pero no sabía realmente qué estaba ocurriendo. Solo sabía que algo había salido mal. A los minutos, donde yo estaba cambiándome, vino el neonatólogo y me dijo: quiero ser absolutamente honesto contigo. Los pulmones de tu bebé no se han desarrollado como nosotros esperábamos. Y sabes tú que la razón principal es porque ella ha nacido prematura y aún no ha completado su desarrollo. Vamos a hacer todo lo posible por salvarla, pero en este momento posiblemente tenga un 50% de posibilidades de que pueda sobrevivir. Y más bien que esta clínica tiene los equipos necesarios para poder salvarla. Las horas que vienen serán decisivas y esperemos que todo salga bien. Te iré informando. Eso es lo que me dijo el médico. Realmente a mí me dejó muy consternado, no sabía realmente cómo reaccionar. Vinieron a mi cabeza sentimientos de preocupación, no sé si estaba desesperado, y una angustia terrible vino sobre mí.
No podía realmente controlar mis emociones en ese momento. Estaba como en un shock. Y vino una enfermera y me trajo un vaso de agua. Y me dijo, lo último que podemos perder es la fe. Fue un difícil momento porque no sabía por qué tenía que ocurrir. Yo me preguntaba, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Qué ha ocurrido? Pero lo que la enfermera me dijo, que lo último que tenemos que perder es la fe, me hizo reaccionar. Yo pienso que esa enfermera tal vez era cristiana y pues era una respuesta del Señor que me estaba diciendo, sabes que no estás solo, ¿verdad? Es un momento a veces de crisis donde no sabes cómo vas a reaccionar, ¿no? Ahora, hermanos, yo les paso la pregunta a ustedes. ¿Cómo reaccionamos ante situaciones como esta? Situaciones de crisis cuando te enteras de algo malo o que te está viniendo algún problema. ¿Cómo es que debemos orar en medio de una situación como esta? Definitivamente el Salmo 3 nos va a guiar de la forma correcta en que nosotros deberíamos orar. Les pido que me acompañen en una oración. Amado Señor, queremos agradecerte esta mañana porque hemos venido acá a escuchar tu palabra, Señor. Queremos, Dios bendito, que a través de este salmo tú nos puedas guiar, nos puedas enseñar, nos puedas, Señor amado, hacer cada día mejores delante tuyo, Señor. Sabemos que la mejor manera de buscar nuestra consagración contigo es a través de la oración. Y queremos aprender de esta oración que fue escrita por David en momentos tan difíciles que le tocó vivir. Ayúdanos a aprender a que nosotros podamos volvernos esos hombres y mujeres de oración, Señor bendito. Te entregamos este tiempo, te entrego todo este compartimiento, Señor, que seas tú el que nos guíe a toda verdad. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Vamos a leer el Salmo 3 y me gustaría que antes de que empecemos a ver y analizar este salmo, hagamos una lectura completa. Yo he bajado en mi celular una versión que es la versión Biblia TLA, es una traducción en lenguaje actual, que es un poquito diferente, pero me gusta mucho leerla. Se las voy a leer, vamos a leer todo el salmo, son 8 versículos, y luego vamos a ir entrando a ver punto por punto. El Salmo 3 dice así en esta versión: Dios mío, son muchos mis enemigos, son muchos los que me atacan, son muchos los que dicen que tú no vas a salvarme. Solo tú, Dios mío, me proteges como un escudo y con tu poder me das nueva vida. A gritos te llamo y desde tu templo me respondes. Yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar, porque tú vigilas mi sueño. No me asustan los muchos enemigos que me tienen acorralado. Dios mío, levántate y ponme a salvo. Rómpeles la cara a mis enemigos, rómpeles los dientes a los malvados. Dios mío, solo tú puedes salvarme. Bendice a tu pueblo. Esta es una versión un poco diferente que quería que la podamos leer. Ahora bien, el título que le puse a este compartimiento es la oración de un creyente ante la dificultad. Y vamos a ir analizando cómo es que David presentaba sus problemas, confesaba su necesidad delante del Señor. Pero en primer lugar, vamos a tratar de entender
cuál era el contexto en el que estaba viviendo David en ese momento, para que haya escrito este salmo. David estaba huyendo de su ciudad porque su hijo Absalón lo estaba persiguiendo para matarlo. La experiencia que estaba viviendo David era muy difícil. Como fugitivo de su propia ciudad, de su propio pueblo, donde él era rey, y de su propio hijo. ¿Qué situación más terrible que tu propio hijo te esté buscando para matarte? Realmente es bien complicado ponerse en los zapatos de David y entender qué estaba ocurriendo. Pero David sabía por qué le estaba pasando esto. El profeta Natán había profetizado y todo esto que estaba ocurriendo era a causa del pecado que había cometido David. Recordemos que David tomó la mujer de Urías mientras Urías estaba en el campo de batalla. Y luego envió David a Urías para que esté al frente de la batalla, para que muera en combate. Posteriormente David tomó a la mujer de Urías para que sea su esposa. Les confieso, hermanos, que la primera vez que yo leí esto me parecía realmente inaceptable que David haya quedado en su palacio cuando él tenía que estar guiando a su ejército y luego desear a la mujer de un hombre casado. Y cómo el Señor después lo perdonó. Y no solamente lo perdonó, ¿verdad? Sino que lo fue guardando y protegiendo para que nadie le haga daño. Al leer esto, la única respuesta que realmente podemos entender es que tenemos un Dios todo misericordioso, un Dios perdonador, que si ha sido capaz de perdonar este pecado a David, también a cada uno de nosotros nos va a perdonar de cualquier ofensa, de cualquier pecado que nosotros pudiéramos haber hecho ante Dios. Ese es el Dios que tenemos, ese Dios de misericordia, ese Dios de amor. Pero quisiera que leamos lo que Natán le dijo a David. Esto está en 2 de Samuel 12:11. Así es lo que dice la palabra. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Así que David ya sabía que esto iba a ocurrir. Por eso es que Absalón se levantó contra su propio padre. David lamentablemente estaba cosechando el fruto de su pecado. Y día a día todos los corazones de Israel iban detrás de Absalón. Y muchos empezaron a darse la vuelta en contra de David. Y así es que aumentaban sus adversarios. Ahora pues, después de haber visto todos estos antecedentes, vamos a ver cuál fue la actitud de David y qué es lo que él quería expresar en ese Salmo 3. Les invito a que podamos ir con sus Biblias al Salmo 3. Vamos a leer los versículos 1 y 2. ¿Qué es lo que dice la palabra? Salmo 3, versículo 1, dice así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él en Dios, no hay para él salvación en Dios. Selah. Lo primero que David hace es dirigirse al Señor y presentar a él sus dificultades. También le dice al Señor
lo que otros están diciendo de él, ¿verdad? Ahora, yo no sé cuáles son las necesidades que cada uno de nosotros está atravesando en este momento. Actualmente, de hecho, yo les digo, estoy atravesando por otras dificultades y con seguridad cada uno de ustedes está pasando por alguna dificultad. Algunos tal vez han recibido una mala noticia sobre su salud. Tal vez otros están en algún juicio y es un tema que no se puede resolver fácilmente y a veces parecería que se complica día a día, ¿verdad? Para otros es una situación económica que tal vez no saben cómo van a seguir adelante y cómo van a poder sostener a su familia. Y parecería que para otros, alguno de sus hijos tal vez ha decidido apartarse del Señor o ya no está. Y no sabemos realmente qué hacer. No sabemos por qué está ocurriendo esto. Y tal como David dice en el verso 1, que se han multiplicado sus adversarios, muchas veces a nosotros nos parece que los problemas se empiezan a multiplicar. Y parece que todo se nos junta, ¿verdad? Aparecen problemas de salud, al mismo tiempo temas económicos, porque no sé cómo voy a poder pagar esta enfermedad. Y por otro momento aparecen problemas familiares adicionalmente a todo esto. Y nos vemos rodeados de muchos conflictos. Nos llenamos de duda, de angustia, de preocupación. Y no podemos dormir con todo esto. Pero lo maravilloso es saber, a diferencia de alguien que no conoce al Señor, es que tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios al que podemos acudir. Tenemos un Dios al que podemos levantar nuestra voz y decirle: Señor, ayúdame. Hace unos días yo había conversado con una persona, él no es cristiano, y de un momento a otro le vino una enfermedad. Una cosa muy rara. Y me contaba que había visitado a varios médicos, a más de uno, pero nadie podía ayudarlo con su problema. Era muy difícil diagnosticar realmente por qué seguían esto. Y probaban un medicamento y otro, y lamentablemente no podían establecer realmente cuál era su problema. Y él, cansado de ir a uno y otro médico, decidió tomar otro camino. Busca a médicos naturales, ¿verdad?, que empieza a tomar otro tipo de cosas, pero ni así puede lograr solucionar su problema. Por último me comentaba que había decidido ir a un yatiri para que le hagan una limpia. Realmente a mí me quedó espantado que todas las personas, digamos, que no conocen a Dios, pues van de una cosa a otra, ¿verdad? Hermanos, realmente yo les digo, no me puedo imaginar qué haría sin el Señor. ¿Qué haría yo si el Señor no me hubiera tocado? Si no tuviera su misericordia y su amor que ha transformado mi corazón. Si no tuviera a ese Señor al que yo puedo correr a Él y decirle: Señor, heme aquí, estoy mal, tengo esta enfermedad, tengo esto, ayúdame. ¿Qué haríamos si no fuera el Señor? Si no tuviésemos al Señor, si no tuviésemos ese ayudador. Después de hablar con este señor, que después traté de hablarle del Evangelio, su angustia era tan desesperante que yo decía: Señor, realmente yo tengo el privilegio de conocerte porque sé a quién puedo descargar mis frustraciones, a quién le puedo hablar cuando tengo un problema, ¿no? Realmente es un valor increíble el poder ser un hijo de Dios, donde tú puedes socorrer a tu Dios, donde tú puedes levantar tu voz a Él y presentar tu problema. Quisiera que leamos Filipenses
capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Qué es lo que dice la palabra? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Creo que esta palabra, cuando la leí, realmente entendí que cuando nosotros oramos y buscamos y rogamos al Señor, Él derrama esa paz sobre nuestros corazones y sobre nuestros pensamientos. Eso es lo maravilloso de tener al Señor Jesús. Así que, hermanos, cuando estemos atravesando por cualquier tipo de problema, yo sé que muchos están atravesando por algo, debemos dirigirnos al Señor en oración y presentar nuestros problemas delante de Él. Bueno, ahora pasemos a los versículos 3 al 6 de nuestro segundo punto, donde David hace una declaración de confianza. La palabra del Señor dice así, versículo 3, Salmo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. David, pese a que tenía habilidades necesarias para la guerra, pues era un gran estratega militar, con gran experiencia en el campo de batalla, sabía que la verdadera fuente de seguridad era solo el Señor. David sabía que su conocimiento, su experiencia, nada era suficiente. Por eso es que busca refugio en el Señor. Qué maravilloso poder hacer esta declaración, decirle: Señor, tú eres mi escudo alrededor mío, nada me va a tocar. La segunda parte de este versículo dice: mi gloria y el que levanta mi cabeza. Para David lo más sublime, lo más sagrado era el Señor, el único digno de alabanza y adoración. Ese era el Señor, por eso él le dice: tú eres mi gloria. Y sabemos que David ha escrito la mayoría de los salmos, y él en cada uno de esos salmos se expresa así: Señor, toda la gloria, toda la honra sea para ti. En la mayoría de los salmos es que David alaba a su Dios. Y cuando dice el que levanta mi cabeza, es porque David sabía que con todo lo que había pecado, con muchas cosas, él no era capaz de levantar su cabeza. A veces ante la vergüenza, ante los problemas, ante favores muchas veces que tenemos que pedir, no somos capaces de levantar la cabeza. Y el Señor es el único que puede levantar nuestra cabeza. Es el único que nos puede dar nuevas fuerzas. Es el único que nos puede alentar para seguir adelante. Él nos mantiene de pie. Veamos qué dice el versículo 4. Dice: con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. David clamaba al Señor con su voz, es decir, él oraba en voz alta, y el Señor le respondía. Por tanto, debemos persistir en oración, y el Señor nos va a responder. Él está siempre atento a nuestro clamor. El versículo 5 dice así: yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Una de las cosas más difíciles que uno puede hacer cuando esté en un momento de crisis es poder conciliar el sueño. Pero David podía dormir tranquilamente porque Dios ponía esa paz en su corazón.
Él sabía quién era el que le sustentaba. Y sustentar significa que no lo dejaba caer, que se mantenía a salvo bajo su protección. Imagínense a este David que estaba en la intemperie, ¿verdad? No estaba en un castillo reforzado con guardias y demás, sino que dormían tal vez en medio de cerros, en medio de colinas, de valles, y dormía. Y por ahí, al despertar, alguien le podía haber clavado una espada en el corazón, ¿verdad? Porque no había un resguardo. Pero él descansaba sabiendo que su protección y su seguridad estaba en el Señor. El verso 6 dice así: no temeré a 10,000 millares de gente que pusieren sitio contra mí. David no tenía temor, porque él sabía que aunque sus enemigos eran muchos y se aumentaban cada día más, David estaba en las manos del Señor. Así que él tenía esa seguridad. Estos 3 versículos, del 3 al 6, nos muestran la declaración de seguridad, de confianza en el Señor que hizo David. Nosotros tenemos que poder declarar esa absoluta confianza que tenemos en Él. Él es escudo alrededor nuestro. Él nos protege. Por eso es que no podemos tener miedo a nadie ni a nada. Y cuando necesitemos auxilio, oraremos y el Señor nos va a responder. Esa es la enseñanza que nos deja David en esta segunda parte. Ahora vamos a ir al tercer punto de este compartimiento. Vamos a leer los versículos 7 y 8. Veamos qué es lo que dice la palabra en Salmos 7. Vamos a leer primero el versículo 7. Salmos 3:7 dice así: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Ahora cuando David dice, sálvame, Dios mío, él está diciendo, en otras palabras, le está pidiendo al Señor que tome control del asunto. Le está diciendo, Señor, yo no soy capaz de salir de este asunto, de este problema, de esta dificultad. Con mis fuerzas yo no voy a lograrlo. Así que le dice, Señor, toma control. Y está poniendo este asunto en las manos del Señor. Esa tiene que ser la misma actitud que nosotros tenemos que tener cuando tenemos un problema. Poner el asunto, el problema, en las manos del Señor. Sabemos que la batalla es del Señor. Él es quien pelea por cada uno de nosotros. Quisiera que recordemos cuando David se enfrentó a Goliat, un gigante que sabemos que podía aplastarlo tal vez con la mano, pero David nunca escuchó las amenazas del gigante y tampoco escuchaba la voz de los demás israelitas que le tenían miedo solo al verlo, y no era nadie capaz de enfrentar a este gigante. Pero David confiaba en el Señor. Sabía que él tenía un escudo alrededor de él, ¿verdad? Y que la batalla era del Señor. Así que con toda confianza desafió a Goliat y lo venció. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. La segunda parte del verso que dice, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, sus dientes y los dientes de los perversos quebrantaste. Se está refiriendo a que el único que puede hacer justicia por cada uno de nosotros es el Señor.
Si nosotros tomáramos venganza ante alguna persona, con seguridad volvería y nos haría daño, nos destruiría. Pero el Señor es el único que puede hacer justicia por cada uno de nosotros. Leamos ahora el verso 8. Salmos 3, versículo 8. La palabra del Señor dice así: la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Jehová. David afirma que el único que realmente nos puede salvar es el Señor. Realmente habíamos leído en el versículo 2 lo que decía, y la gente hablaba de David, ¿verdad? Y le decían: David, para ti no hay salvación en Dios. Pero a diferencia de eso, en este versículo, David afirma y dice: la salvación solo viene de nuestro Señor. El Señor es el único que puede librarnos de cualquier problema. Y luego en el versículo 8, David pide bendición para su pueblo. Pese a que todo su pueblo estaba volcando su corazón contra David, él estaba pidiendo al Señor que bendiga a todo su pueblo. Haciendo un pequeño resumen, tal vez, tenemos que ver versículo a versículo lo que nos ha ido enseñando David. Que primero lo que tenemos que hacer es presentar nuestros problemas delante del Señor. Declarar, confesar nuestras necesidades, ¿verdad? Y luego declarar nuestra absoluta confianza en el Señor. Y al final, pedirle al Señor que la pelea es de Él, que nosotros no somos capaces de vencer esa batalla, ¿no? La batalla es del Señor. Tan solo nosotros podemos ser espectadores, porque sabemos que el Señor al final va a triunfar. Para concluir, hermanos, sabemos que todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador, sabemos que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Hemos nacido de nuevo. Las cosas viejas han pasado. Y ahora queremos vivir una vida que agrade al Señor. Y entendemos que el Señor tiene un plan para nuestras vidas. Y esa es la razón por la cual aún seguimos en este mundo. Pero no olvidemos que somos extranjeros y peregrinos, porque nuestra verdadera ciudadanía está allá en los cielos. Y un día estaremos junto al Señor. Mientras estemos en este mundo, con seguridad seguiremos sufriendo algunas adversidades, problemas. Pero como todo seguidor de Cristo, ya sea enfermedad, persecución, necesidades o lo que sea, pero tenemos la confianza de que el Señor nos va a ayudar a vencer cada una de esas pruebas. Hermanos, al principio de este mensaje les había comentado lo que nos había ocurrido a mi esposa y a mí con relación a nuestra bebé. Tal vez no los quiero dejar en saber qué pasó. Así que, gracias al Señor, después de haber estado mi hijita internada por más o menos 15 días, ella logró salir de una neumonía neonatal. Ahora ella ya tiene 19 años y sabemos que en todo ese tiempo que tuvimos ese problema, estuvimos orando, rogando al Señor, y su oración fue respondida, ¿no? Y el Señor tiene un propósito también para mi hija. Así que, como cristianos, creo que no hay mayor valor que tener un Padre que nos está
escuchando allá en el cielo. Creo que la mejor manera, la mejor comunión que podemos tener con el Señor es a través de la oración. Es la única manera que tenemos para fortalecer nuestra vida cristiana. Así que el reto que yo quiero poner a cada uno de ustedes es que nos podamos convertir en hombres y mujeres de oración. Que nuestros oídos estén atentos a las palabras del Señor. Que realmente toda cuestión, todo tema que aparezca lo pongamos delante de la presencia del Señor. Que realmente encontremos deleite en orar, en buscarlo al Señor. Estoy seguro que este Salmo 3 va a ser una buena guía para que nos ayude a que nosotros sepamos cómo orar en momentos de crisis, en momentos de aflicción. Voy a pedirles, hermanos, que podamos orar. Amado Señor, quiero darte gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido para poder compartir tu palabra. Señor bendito, gracias porque podemos ver en este salmo escrito por David cómo es que debemos movernos, cómo es que debemos presentar nuestra necesidad, cómo es que debemos acercarnos a ti y también luego declarar nuestra absoluta confianza solo en ti, Señor. Y posteriormente pedirte a ti, Señor, que tú seas el que libre nuestras batallas, el que nos traiga salvación, el que nos pueda solucionar las cosas. Tú eres el único, Señor. Dios del cielo, ayúdanos a ser esos hombres y mujeres de oración. Permite que seamos, Señor bendito, esos canales por los cuales nosotros podamos, Señor, ser cada día mejores delante de ti y acercarnos cada día a lo que tú esperas de nosotros, Señor. Gracias, porque tú eres un Dios fiel y misericordioso. Y sabemos que cada prueba, cada problema nos va a hacer cada vez más grandes y nos va a acercar cada vez más a ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.